En este videotutorial se explica cómo depurar las condiciones imposibles que impiden conseguir resultados completos y óptimos. Como se indica en el vídeo dedicado al motor, los resultados incompletos no se optimizan. Por este motivo, se hace necesario encajar resultados completos. La optimización es lo que le ayudará a encontrar realmente buenos horarios. Saber depurar las condiciones imposibles, aquellas que impiden los resultados completos, quizá sea el aspecto que requiere de una mayor destreza en la utilización de GHC. Lo primero que debemos hacer es insistir en que es muy aconsejable utilizar el motor desde el principio para comprobar que el horario se va introduciendo paso a paso, se resuelve y se adapta a la configuración propuesta. A la vez que hace pruebas lanzando el motor, es también importante observar los mensajes de validación que aparecen en el planificador. El proceso de validación realiza un primer análisis indicando algunas de las posibles causas que impiden los resultados completos. Por ejemplo, que ha asignado más horas a grupos de alumnos de las que caben en su marco horario. Sin embargo, no es posible analizar de este modo todos los posibles conflictos entre condiciones que puedan impedir los resultados completos. Es decir, en última instancia, es el motor el que nos dirá si es posible encajar el horario que usted ha configurado. Normalmente, si el motor deja alguna sesión sin colocar en sucesivos intentos, es porque existen condiciones imposibles de satisfacer. Existen horarios muy complejos con solución para los que el motor podría necesitar más tiempo de búsqueda. El motor de GHC es muy potente y si la solución existe, la acaba encontrando. El problema es que no siempre es fácil saber si existe alguna solución y en el caso de que no exista, saber qué lo impide. Por este motivo, GHC ofrece dos potentes herramientas, el analizador de conflictos y el depurador de condiciones. El analizador de conflictos busca conjuntos mínimos de sesiones imposibles de encajar. Esta herramienta intenta solucionar por separado los horarios de cada profesor, de cada grupo de alumnos, etc. Si no puede solucionar alguno de estos conjuntos, lo reducirá a un mínimo de sesiones imposibles de encajar. Si el analizador encuentra un conjunto de sesiones que no encajen, será más fácil ver qué ocurre, es decir, qué condiciones entran en conflicto entre este reducido número de sesiones. Si el analizador no encuentra conflictos, normalmente indicará que el horario se encajará dejándolo suficiente tiempo, aunque también pudiera ocurrir que fuese imposible de encajar en su conjunto, aunque se haya podido encajar por partes. El depurador de condiciones permite lanzar el motor y también el analizador sin unas u otras de las condiciones estrictas inicialmente configuradas. El depurador de condiciones es muy útil para lanzar pruebas flexibilizando las condiciones estrictas, tanto con el motor como con el analizador. La flexibilización de estas condiciones no afecta a la configuración actual en el planificador. Las condiciones que se quieran evitar simplemente no le llegarán al motor, y los resultados así encontrados se señalarán con un color violeta en el botón que abre sus anotaciones. Terminamos insistiendo en que encontrará mejores horarios si se encajan con facilidad. Le recomendamos que establezca preferencias y condiciones flexibles siempre que sea posible, evitando las condiciones estrictas. Deje que sea el motor el que busque las mejores soluciones, permitiendo que se optimicen resultados completos que encuentra con holgura. Gracias por su atención.